Bueno, pues en esta ocasión hemos podido ver cómo los pacientes nos hablan de tecnología, cómo ellos asocian la tecnología a esperanza, a calidad de vida, a una relación más estrecha médico-paciente, a también cómo es posible que puedas estar en tu trabajo y al mismo tiempo estar acudiendo a una consulta médica. Así que esto nos indica, y como podéis observar que vamos a hacer ahora mismo una mesa redonda teniendo como eje central la tecnología y a 4 grandes profesionales de diferentes ámbitos, y queremos saber su punto de vista, su visión para poder aportar o cómo tendría que ser la tecnología para aportar la efectividad que necesitamos. Les voy a presentar rápidamente. A mi derecha, Natalia Bolaños, especialista en rehabilitación oncológica, coordinadora de la Coalición del Linfoma en Europa y participante en el proyecto de Big Data Harmony. Bienvenida, Natacha. Gracias. Pedro Soriano, técnico de la Subdirección General de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Escuela Madrileña de Salud. Bienvenido. Elena García, doctora en Ingeniería Robótica, investigadora del CSIC y fundadora de Marsi Bionics SL. Bienvenida, Elena. Y Javier Fernández Gadea, director de investigación de Janssen. Bienvenidos a los 4. Si os parece bien, vamos a hacer una primera ronda con una misma pregunta para ser abordada por diferentes puntos de vista, los vuestros, y luego una segunda, ¿de acuerdo? Voy a empezar. Natacha, ¿te puedo tutear? ¿Sí? Claro, por favor. Pues, Natacha, nos gustaría saber, bueno, pues cómo se aplica, cómo se aporta la efectividad al Big Data, cuando el Big Data de alguna forma nos recuerda a números, a códigos, a algo a priori tan alejado del afecto. Pues bien, mira, los pacientes son generadores de datos y no nos referimos solamente a los datos clínicos, a todo lo que tiene que ver con síntomas, signos, ingresos, sino nos referimos también a lo que tiene que ver con lo emocional, con lo social, con lo cognitivo. Actualmente se están estudiando los datos que provienen de aplicaciones móviles de salud digital, pero también de redes sociales, por ejemplo, y de comunidades de pacientes. Las asociaciones de pacientes son grandes fuentes de generación de datos que permiten evaluar cómo vive un paciente con su enfermedad, qué impacto tiene en la calidad de vida y en las actividades de su vida diaria. Por ejemplo, si sale o no sale, si tiene interacciones sociales o no, si tiene actividad, por ejemplo, en redes sociales y con qué intensidad, cómo es la calidad de su vida sexual o interacciones que van más allá de lo familiar. Y todo esto, el ocio que incorpora en su vida, y todo esto nos va a dar una nueva magnitud al beneficio clínico porque incorpora nuevas dimensiones. Estos datos actualmente estaban recogidos en silos y el Big Data lo que nos está permitiendo es integrarlos, estructurarlos y armonizarlos y cruzarlos. Y es muy interesante porque nos aporta conocimiento y probablemente a día de hoy no nos permita cambiar demasiado lo que está ocurriendo, pero sí nos va a permitir orientar el nuevo desarrollo y la investigación y redefinir el valor de la innovación. Y esto es lo que es muy importante, porque cuanto mejor definamos la innovación, cuanto más dimensiones incorporemos en esa definición, más estaremos asegurando que la perspectiva de los pacientes y de quienes conviven con estos pacientes, nos referimos a las familias, a los cuidadores y también a los profesionales sanitarios, que muchísimas veces son capaces de generar datos más allá de lo clínico, porque observan. Y esa es la importancia de incorporar la afectividad. Comprometer la observación y el vínculo emocional de la comunicación médico-paciente y medirlo. En el momento en que lo mides, y he ahí el reto, convertir en tangible lo que parecía intangible. Y en ese momento lo podremos incorporar y cruzar. Y en esto ya estamos trabajando. Y respecto a las tecnologías, Pedro, de información, que claro, nos permiten acceder a muchísima información, pero al mismo tiempo nos permiten hacer, en muchas ocasiones, mal uso de esa información. ¿Cómo aportamos en este ámbito la afectividad? Bueno, Natasha habla de lo macro, ¿no? Y yo creo que me voy a lo más cercano, me voy a Internet, esta herramienta que tenemos todos a accesibilidad, o la gran parte de nosotros, y que es un punto de apoyo emocional y es un punto donde la gente está adquiriendo conocimiento sobre salud, ¿no? Esto es muy importante porque a día de hoy la gente tiene acceso
al conocimiento en salud y, por tanto, se activan, tienen nuevas competencias y cuando vienen al sistema vienen mejor informados y más formados, ¿no? Esto es muy importante y realmente es una vía donde nosotros tenemos que apostar en proyectos y en formas de trabajar conjuntamente, ¿no? Porque hay personas, pacientes, cuidadores activos con proyectos muy bonitos, con proyectos que favorecen el apoyo entre iguales, que favorece ese apoyo emocional, que conectas y eres capaz de escuchar cómo es vivir con una enfermedad y conectar con otra persona que no está viviendo en la misma ciudad que tú. Y eso se ve en la red, y se ve y se siente en la red, ¿no? Y yo creo que en este aspecto y todo este nuevo modelo de red de escuelas, ¿no? De escuelas de pacientes que estamos intentando pues, hacer cosas diferentes y también en la red tenemos que aventurarnos, es importante. Otro lado es la infoxicación. Todos sabemos que hay demasiada información en la red, que Google posiciona lo que más se ve, pero no posiciona lo que tiene evidencia científica. Yo creo que un día nos vamos a levantar y Google va a ser capaz de decir, oye, voy a ordenar esto que aparece, ¿no? Pero mientras lo hace, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y yo creo que ahí tenemos una vía de explorar y de mejorar, porque tenemos que ser capaces de utilizar esa herramienta. Al final es un facilitador. Internet es un facilitador. Las redes sociales es una forma de conectar, es una forma de acercarnos a la gente. ¿Dónde está la gente, no? La gente no solo está comentando lo que está pasando en un programa de televisión, en el fútbol, en una película de cine, sino es que también habla de salud. ¿Y dónde están los profesionales de la salud? ¿Dónde estamos nosotros ahí? ¿Tenemos un papel? ¿No tenemos un papel? Todo esto está ligado mucho, pues, claro, pues con muchísima pseudociencia que hay detrás, con muchísimas, que tenemos que cuidar, ¿no? Ojalá el titular fuera que los profesionales de la salud cuidamos de la red, ¿no? Y bueno, vamos hacia ahí, tenemos que… Poco a poco también, para eso claro. estamos aquí, o sea, que bien. Y bueno, también como doctora en robótica, Elena, y como impulsora de un proyecto de exoesqueletos, a ver si lo digo bien, pediátricos, donde tenéis a niños y niñas presentes, evidentemente, me imagino que la afectividad es fundamental. Si te parece, mientras nos cuentas tu punto de vista, cómo aplicáis esa afectividad, vamos a ir viendo imágenes de ese gran proyecto que lideras, Elena. Muy bien, pues efectivamente la robótica aplicada a la salud evidentemente puede ayudar a restaurar o incluso pues, a aportar aquellas capacidades físicas que, por causa de una enfermedad neurológica, neuromuscular, se han perdido. En nuestro caso, lo que hacemos son exoesqueletos, que son robots que se acoplan al cuerpo. Son como unas órtesis largas, van desde el tronco hasta los pies. Y pues la ventaja es que incorporan músculos artificiales, es decir, estas enfermedades neuromusculares que son degenerativas y los niños van paulatinamente perdiendo fuerza muscular y les impide levantarse, ponerse de pie y caminar, pues el dispositivo aporta esa musculatura que le falta al niño y por tanto le ayuda a caminar. El niño pone lo cognitivo, es decir, el niño pone su intención en el movimiento y la máquina responde y le aporta esa fuerza que le falta. Por eso decimos que el exoesqueleto es el complemento perfecto, ¿no? Digamos que hay una integración perfecta entre humano y máquina. Uno pone lo cognitivo y el otro pone pues, la fuerza, ¿no? Estos dispositivos los diseñamos inicialmente con la idea de restaurar estas capacidades, puesto que esta pérdida de marcha pues provoca una serie de complicaciones fisiológicas muy importantes en estos niños, principalmente el problema de la columna, que se produce esa escoliosis, que pues agrava la disfunción pulmonar y lamentablemente está condicionando la esperanza de vida de estos niños. El exoesqueleto permite reforzar esa musculatura y, por tanto, retrasar o incluso evitar esas complicaciones. Y así pues se ideó pues, como un dispositivo de entrenamiento de la marcha para recuperar la salud. ¿Qué estamos viendo? En este momento, en un proyecto de investigación clínica con el Hospital Ramón y Cajal, estamos utilizando el exoesqueleto en casa. Es decir, hay 3 niños que durante 2 meses cada uno utiliza el exoesqueleto integrado en sus actividades cotidianas. Este proyecto el doctor Gustavo Lorenzo lo ideó para estudiar el impacto en la calidad de vida que podía tener en los niños este día a día. Lo que estamos encontrando es que cuando estos niños tenían una rutina diaria de levantarse, hacer unos estiramientos, ir al colegio, volver, piscina, gimnasio, deberes y poco más, pues se están encontrando con que ahora durante 2 horas diarias se ponen el exoesqueleto y juegan. Están jugando, pero es que están jugando al baloncesto, al fútbol, con una canastita del Decathlon, pero están dando patadas al balón, están tirando a canasta.
la motivación de estos niños es tan grande, es decir, les ha cambiado tanto su jornada, su vida, que lo que estamos encontrando es una mejora increíble en su estado físico. Es decir, bueno, estamos midiendo la fuerza muscular. En 2 meses la mejora de la fuerza muscular y del tiempo mantenido es increíble, pero no solo en las piernas, no solo donde va el exoesqueleto, es que el niño el primer día pues prácticamente teníamos que ponerle las manitas en el borde de la canasta y bien baja para que el balón rodara, porque no podía levantar los brazos. Y el último día va andando con el exoesqueleto, coge el balón con una mano, la canasta subida 20 centímetros y tira a canasta. O sea, que es que la mejora es física en todo el cuerpo. Pero es que yo creo que es el efecto emocional el que está incidiendo en una mejora tan grande de física. Y es el cerebro el que realmente, nuestro cerebro emocional, el que está, pues en su caso el suyo, el que está haciendo que esa rehabilitación en una enfermedad que inicialmente pues, no se rehabilita, ¿no? Qué maravilla. Y Javier, como responsable de investigación básica, que es una labor poco conocida, porque estáis rodeados de pantallas, de moléculas, ¿vosotros cómo aplicáis ahí la efectividad? Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad de estar en este foro tan importante y tan al momento en representación de un equipo de investigación que lleva más de 30 años trabajando en buscar soluciones a enfermedades tan tremendas como el Alzheimer o la esquizofrenia, donde el componente afectivo y el tratamiento tiene que incluirlo. El proceso de investigación de un fármaco es un proceso tremendamente largo. Ramón se hacía algunas preguntas en la apertura del foro sobre cómo será el mundo. Dentro de 15 o 20 años, cuando uno de los productos que en este momento nosotros iniciamos en el Centro de Investigación de Toledo, ese es el lapso de tiempo. De alguna forma las tecnologías, nuestro trabajo es un trabajo de altísima precisión y las tecnologías nos van a ayudar a que lo hagamos de una forma mucho más rápida y de una forma mucho más ajustada. Curiosamente, nuestra misión en investigación en Janssen se ha redefinido alrededor de 3 palabras: ciencia, corazón e ingenuidad. Y decimos que utilizando la ciencia, tecnología, corazón e ingenuidad queremos encontrar cura para enfermedades que a día de hoy son todavía un problema para la especie humana. Y conectando esto con el tema de la afectividad, yo creo que si nosotros somos capaces de descubrir fármacos seguros, eficaces, fáciles de administrar, muy fáciles de hacer su seguimiento, posiblemente el médico y los profesionales sanitarios van a tener más de su tiempo para dedicarlo a esa interacción con el paciente de la que estamos hablando y que defendía el doctor Jover. Bueno, pues hemos conocido un poco cómo cada uno de vosotros aplicáis la efectividad a vuestros campos y obtenemos todos estos resultados. Y vamos a hablar ahora un poco de futuro, ¿no? Ese paso más allá que estamos dando. Y yo no sé, Natacha, ¿a qué retos os enfrentáis vosotros en el futuro? Muchísimos, pero por mencionar alguno, convertir la voz y la experiencia del paciente en dato es fundamental, porque ese dato es el que nos va a permitir transformar y reinterpretar el proceso asistencial, los modelos de atención sanitaria, pero también la relación médico-paciente. Y el reto mayor al que nos enfrentamos es la formación. Formar a los pacientes, a las organizaciones de pacientes, a los profesionales sanitarios es un gran reto y hay quienes vienen trabajando desde hace muchos años en esto. Tenemos en España grandes ejemplos, incluso en esta sala, Begoña Barragán y GEPAC, por mencionar algunos, Jorge Garrido y Apoyo en Positivo y muchísimos otros compañeros que se han esforzado por llevar la voz de los pacientes y por transformarla en dato para que ese dato nos permita remodelar qué queremos, cómo queremos ser atendidos y cómo queremos relacionarnos y qué consideramos que debe ser tomado en cuenta para atender de manera integral, multidisciplinarmente, pero también multidimensionalmente a los pacientes y a las familias que conviven con una enfermedad.
Y respecto a la Escuela Técnica Madrileña de Salud, para mantener esa afectividad, ¿qué retos planteáis, Pedro, vosotros? Bueno, retos de futuro que ya estamos haciendo en el presente. Yo creo que una de nuestras filosofías es que no es es con el paciente desde el principio, no el paciente en el foco, sino con ellos. Son agentes activos de salud, son personas con una motivación y unas ganas de hacer cosas, y por lo tanto el sistema y nosotros tenemos que amoldarnos para que ellos sean capaces de sentirse escuchados, de sentirse queridos, de que aportan valor al sistema y que nos ayudan a cambiar cosas y a modificar cosas. Dentro de la Escuela Madrileña de Salud hay una actividad que realmente es la que yo creo que le da sentido un poco a todo, ¿no? Se llama construir una propuesta de valor. Intentamos agrupar personas con las que viven con una patología y su entorno para que nos cuenten cómo es vivir con lupus, cómo es vivir con VIH, cómo es vivir con psoriasis. Realmente te das cuenta de que muchas veces nosotros como profesionales o prejuzgamos o creemos que tienen unas necesidades que luego, pues bueno, cambian porque son ellos. Dibujamos esa línea de vida desde el prediagnóstico hasta el momento actual, te das cuenta de los hitos, de los momentos claves, como puede ser la maternidad, como puede ser la vida laboral, como puede ser, bueno, cosas que a veces no caes, ¿no? Por la rutina, por el día a día, estamos un poco ahí sumidos en nuestra vida laboral. Y realmente ellos se sienten escuchados porque nosotros somos moderadores, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un reto. El reto es mejorar habilidades de comunicación, de escucha activa, de empatía, el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro y de implementar esa voz, de dejarles pasar, de que formen parte de los equipos, de que formen parte de intentar cambiar las cosas, porque hay muchísimas personas con muchas ideas brillantes y con mucha fuerza, ¿no? Estamos hablando siempre de tener en cuenta siempre las condiciones de los pacientes para poder acercarnos más a ellos. Y en vuestro caso, Elena, ese reto de futuro, ¿cómo lo imaginas? Bueno, en nuestro caso, el reto de futuro principal está, lógicamente, en abordar el mayor número de enfermedades posibles, es decir, todas aquellas que deriven una pérdida de marcha, pues poder abordar todas ellas, y cada una de ellas es un proyecto en sí mismo, porque cada una tiene una sintomatología determinada, una evolución determinada, y hay que trabajar cada una de ellas con cuidado. Y luego, por supuesto, el conseguir transferir toda esta tecnología hasta el usuario, es decir, que esto realmente lo utilicen pues, todos los niños que lo necesitan y de qué manera. Y ahí la afectividad está jugando un papel fundamental. Cuando al principio empezábamos a hacer pruebas clínicas con el exoesqueleto, bueno, nos dábamos cuenta que había una barrera de desconfianza hacia un robot, no deja de ser un robot y siempre pensábamos que la principal barrera iba a estar en el propio paciente, ¿no? Se tenía que colocar un exoesqueleto, que es un robot, y dejarse manejar de alguna manera por esa máquina. Y después de tanta película de ciencia ficción que nos rodea, pues imagínate, ¿no? Y efectivamente, los niños, todos ellos, pasan por un proceso en el que el primer día sienten miedo. Algunos pues aprietan las manos y se hacen incluso daño. Pero bueno, el segundo día ya es otra cosa, y el tercero ya no hay miedo, y el cuarto realmente ponen al robot a prueba. O sea, realmente la plasticidad de los niños es increíble. Curiosamente, donde estamos encontrando los principales problemas de rechazo o desconfianza es más en todos los agentes que están en el camino hacia el uso final del dispositivo. Y bueno, sé que aquí hay muchos médicos. Y bueno, pues sí que pediría que abrieran un poquito dar un poquito de confianza hacia las nuevas tecnologías, porque realmente hay que pensar en el futuro que tienen y lo que pueden hacer. Trabajamos con varios equipos médicos. Y bueno, pues hay médicos que son muy proactivos en las nuevas tecnologías, hay otros que en cambio pues no terminan de aceptar, incluso viendo los resultados, que ya estamos tomando datos concretos y ya hay indicios, y aún así pues hay un cierto bloqueo, decir, no puede ser, esto no puede ser, ¿no? Y esto es muy importante, necesitamos la confianza de los profesionales médicos, de toda la cadena de agentes, hasta que esto se pueda, o sea, no solo el médico, viene después a continuación evidentemente pues, las consejerías de salud, toda la sanidad pública, ¿no? Necesitamos
que se confíe en las nuevas tecnologías, porque si partimos de esa desconfianza y bloqueamos el progreso, no podemos llegar ni siquiera a demostrar esta efectividad. Es importante. Entonces, el abrir un poquito esta confianza, y entiendo que es salir un poco de nuestro círculo de confort, pero es importante abrir un poquito esa ventana y dejarnos pasar. Yo creo que están tomando todos nota, Elena, después de este pequeño tirón de orejas, ¿verdad? Bueno, y Javier, para un centro de investigación básica como el de Janssen en Toledo, ¿cuáles son los retos de cara al futuro? Bueno, muy centrados en el tema de la afectividad. Para nosotros el principal reto sería levantar la vista del microscopio. Nuestro trabajo es, durante muchos años, concentrarnos en entender perfectamente una estructura biológica muy compleja que ha dejado de funcionar y que está produciendo una enfermedad, y si estamos tratando una enzima, pues de los miles de aminoácidos que forman esa enzima, intentamos entender 2 o 3 que están en una cierta disposición espacial sobre los que podríamos actuar con un fármaco para restaurar el funcionamiento de ese sistema biológico. En ese viaje a lo que es tan microscópico, a veces nos puede ocurrir que nos olvidemos de que lo importante es macro. Lo importante es un enfermo, lo importante es un paciente, lo importante es un cuidador, una familia, y de hecho nos lo tenemos que recordar porque nuestra labor es completamente absorbente. En ese sentido, una actividad que nosotros hacemos ya desde hace muchos años y que yo creo que nos ayuda a conectarnos con la realidad es, bueno, tenemos un programa de visitas al centro de Toledo, médicos, farmacéuticos, pacientes, asociaciones de pacientes que de alguna forma nos permiten contactar con las personas que finalmente desde uno u otro ángulo van a hacer un uso de esos fármacos que nosotros intentamos descubrir. Eso nos recuerda que al final lo importante es el ser humano al que queremos curar con toda esa labor minuciosa que hacemos durante muchos años. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4, Natacha, Pedro, Elena, Javier. Muy interesante vuestros puntos de vista, vuestras aportaciones, y bueno, y ver también que desde diferentes ámbitos profesionales existe, aunque a priori estén alejados, existe un único motivo, que es la calidad de vida del paciente, ¿no? Y un objetivo que estamos convencidos que se va a cumplir. Así que muchísimas gracias, yo creo que se merecen un aplauso. Bueno, pues son, si no me equivoco, las 12:10 de la mañana, así que es un momento perfecto para hacer un pequeño descanso. Vamos a estar 20 minutitos. Los que estamos aquí en la sala vamos a poder disfrutar de un fantástico cafetito allá afuera, o un tentempié, un poquito de fruta, lo que queramos, y regresaremos, como digo, en 20 minutos. Los que nos están viendo por streaming, además, van a poder disfrutar en primicia del documental Cultura de Salud sobre la figura del doctor Albert Jovey. Si queréis tuitear, instagramear, podéis utilizar el hashtag, mira cómo Pedro se ríe, Foro Premios Albert Jovey. Nos vemos en 20 minutos. Gracias.